Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo. Y digno de suprema alabanza, Padre. Poderoso, glorioso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíanos a fuentes de agua de vida, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Una disculpa, un poco tarde, pero aquí estamos. Dando gracias a Dios. Bendecimos el nombre del Señor, bendecimos la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Una hermosa mañana, muy soleada, pero muy fresca, bendito Dios. Ya empezamos a sacar las chamarras. Ya se nos viene el frío otra vez. Así que bendecimos a todos los que están en el calorón. Todavía, pero no se me desesperen, pronto viene el frío. El Señor dijo que no va a cesar ni el frío ni el calor. Amén. En tanto que duren el sol y la luna, no cesará. ¿Por qué? Porque son precisamente las lumbreras del cielo para nosotros podamos definir precisamente las estaciones, las semanas, los tiempos. Y gracias a Dios y a la relación de Dios con Enoc, que podemos tener el entendimiento de los tiempos, porque si había un hombre entendido en los tiempos era Enoc. Y ojalá pudiéramos todos los sabios leer el libro de Enoc para entender la profunda sabiduría que Dios le dio a Enoc. Que cualquiera de los sabios de este mundo le hubiera gustado. Quizás la mayoría de los sabios de este mundo leían a Enoc y ellos querían encontrar las 4 puertas por donde sale el sol y por las 4 puertas por donde se mete. Y ahora creo que lo han encontrado porque son 4 puertas, son 4 estaciones en el año. Y ellos han ido a explorar abajo y han ido a explorar arriba. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios ha permitido todo esto. Por eso la mayoría de los sabios están dándose de topes y diciendo verdaderamente la palabra de Dios es verdad.
Así que damos gracias a Dios por la sabiduría oculta que Dios tiene en la Escritura. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido, todos serían adoradores, adorarían a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay quienes ofrecen sabiduría para conocer a otros dioses. Por eso es que el mundo está como está. Ni aún Israel conoce al Señor. Pero hay un propósito de Dios para Israel, su amor eterno. Pero así como para Israel está el amor eterno, para todos los que creen en Él, a través de Jesucristo, el amor eterno está extendido para todos los que creemos y para todos los que no han creído, y que Dios va a abrir su entendimiento para que le crean y le conozcan. En estos últimos tiempos. Aleluya. Así que hablábamos el día de ayer, hermanos. El día de ayer, una disculpa. Tenía la angustia, tenía la preocupación de mi esposa. Y ya me la encontré trepada allá en lo más alto en los tinacos. Y no quería que yo me subiera, y me subí con mucho cuidado para enseñarle cómo bajar. Así que ya me dio como me agarré para bajarme, y ya ella también bajó. Damos gracias a Dios. El día de ayer, cuando llegó ese momento de cortar, yo me angustié porque estaba transmitiendo aquí, pero estaba con mi corazón allá en mi esposa. Y dije una palabra. Voy a tratar de retomarla, hermanos. En el versículo 7 del capítulo 10 de 2 de Corintios dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Mira, hermano, lo que les voy a decir. Aquí en el capítulo 3, aleluya, en el versículo 5, segundo de los Corintios, habla de la capacidad que Dios nos ha dado para pensar. Dice, el versículo 4, dice 3, 4 y 5, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El ser humano natural y el ser humano cristiano, no voy a decir espiritual, sino carnal, él piensa igual que el ser humano natural. ¿Por qué? Porque cuando da su opinión, quiere que su opinión sea la que se tome en cuenta. El espiritual nunca da su opinión para que se tome en cuenta. Simplemente da su opinión porque el espíritu se lo indica. No para ejercer una contienda, sino para que el que tenga oído para oír, oiga. En aquel día, que el profeta, el rey Acab y el rey, se me escapa el nombre, invitó al rey de Judá para si iba a ir con él a luchar contra Ramot de Galad, para tomar aquellas ciudades que antes pertenecían a Israel,
para volver a cobrar impuestos y tributos. Y el rey de Israel, de Judá le dijo, sí, somos hermanos tú y yo. Y cuando el rey de Judá y el rey de Israel acá estaban para irse a la guerra, le dijo el rey de Judá, ¿no habrá aquí un profeta de Jehová por el cual consultemos para ver qué es lo que dice el Señor, si debemos de ir a pelear contra Ramot de Galad? Josafat se llama el rey de Judá. Y dijo, llamó a todos sus profetas y todos decían, sube. Y había uno que se llamaba Kenana, creo, que se hizo unos cuernos y decía, con estos cuernos acorralearás al rey de los sirios. Y entonces todos decían lo mismo, y le dice Josafat al rey de Israel, Acab, ¿no hay un profeta de Jehová por el cual consultemos? Sí, le decía, hay uno, pero me cae mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque siempre me profetiza mal. Mándelo traer, le digo, vamos a escuchar qué es lo que dice él. Y van por Micaías, y cuando llegan con Micaías le dicen, mira, el rey te manda a llamar. Y ahí están consultando a todos los profetas, y todos los profetas están diciendo que suba, que él va a derrotar a Ramot de Galad. Di lo mismo para que deje de perseguirte el rey, para que deje de castigarte el rey, para que te tomen en cuenta y no te tengan marginado. Y entonces Micaías le dice, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso voy a hablar. Y cuando llegan delante de los reyes, los dos estaban vestidos con sus ropas reales. Y cuando llegan delante de ellos, les dice Acab a Micaías que les diga qué es lo que dice el Señor. Y le dice, Micaías, sube, vas a derrotar a los sirios, sube. Y entonces le dice el rey Acab, no te digo que me digas la verdad, qué es lo que dice el Señor. ¿Quieres oír la verdad? Le dijo, muy bien. Yo veía a Israel repartido sobre todos los montes como ovejas que no tienen pastor. Y diciendo, cada uno vuelva hacia su casa. Entonces el rey Acab le dijo a Josafat, al rey Josafat, ¿no te digo que siempre me profetiza mal? ¿Me estás pidiendo que te diga lo que el Señor, lo que Jehová me dijo? Ok. Yo miraba al Señor, le dijo, y delante de él todos los ángeles. Y el Señor decía, ¿quién irá a la tierra a inducir al rey Acab para que suba contra Ramot de Galad y caiga y muera en la batalla? Y se puso un ángel delante del Señor y le dijo, yo iré. ¿Y qué le vas a hacer? No, hasta que vino uno y se puso delante de Jehová y le dijo, ¿y tú cómo le vas a hacer? Yo iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor le dijo, ve, porque sin duda tú lo lograrás. Y eso es lo que ha pasado. Hay un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y entonces vino el profeta Kenana y golpeó a Micaías y le dijo, ¿por dónde se me fue el espíritu a mí para hablarte a ti? Micaías no respondió. Micaías no se enojó. Ni le dijo, me caías bien, ahora me caes gordo. No. Simplemente, cuando nuestra competencia proviene de Dios, no tenemos por qué discutir.
No tenemos por qué molestarnos. No tenemos por qué pelear. ¿Hay alguien en casa? Y entonces le dice que va a morir por cuanto no quiso creer. Y aparte golpeó al profeta. Y aquí dice en el versículo 7, hermano, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está percibido por sí mismo, en sí mismo que es de Cristo, eso también piense. ¿Cómo es que Dios, hermano, batalla para poner sus pensamientos en nosotros? Y ayer los llevé a leer Amós 4:13. Y quiero que vayamos otra vez a Amós 4:13, hermanos. Porque hay algo tan tremendo. Mire lo que dice el versículo, hermano. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, Jesucristo de Nazaret. Dios anunciando al hombre su pensamiento, Dios poniendo pensamientos en nosotros y nosotros tercos en seguir haciendo lo malo. La Biblia nos enseña, hermanos, el apóstol Pablo hablando dice, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces eso me da a mí la idea de ver al Espíritu Santo trabajando en nuestra mente, queriendo poner pensamientos, pero nosotros aferrados a la carne, no me la hizo, me la paga. Estoy molesto, me hicieron esto otro, mostrando que somos carnales. Mas el Espíritu Santo se imagina, hermano, la angustia de Jesús. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nosotros volteando a ver hacia una mujer y el Espíritu Santo, voltéate para acá, hijo, y no acá, voltéate para acá, no, acá, no. Nosotros enojados, queriendo pelear, porque me hizo enojar mi esposo y lo castigo con el látigo de mi desprecio y mi silencio. No le hago caso, no le doy de comer, no lo atiendo como mujer. Y el Espíritu Santo, ámalo, yo estoy contigo. Y usted dice, no, pero me la tiene que pagar, lo tengo que poner en su lugar. El Espíritu Santo, hermano, se imagina la angustia en la que metemos al Señor. Porque queremos tomar venganza por nuestra propia mano, o porque queremos establecer, para que no se diga tan feo, ¿no?, nuestra propia justicia. Ignorando voluntariamente, porque sabemos que así está escrito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor puede poner, hermanos, sus pensamientos, el Señor está en control y el reino de los cielos está en nosotros. Por eso el apóstol dice, si alguno está persuadido que es de Cristo, eso piense, que nosotros también somos de Cristo, porque todos estamos en Cristo, sean demonios, sean principados, sean potestades, sean gobernadores. Todos estamos en Cristo, todo está en Cristo, todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Cuándo vamos a entender
Allá va, jamaja. Que el mismo diablo está bajo las órdenes de Dios, no puede hacer nada que Dios no le autorice y no le permita. Que ni carne ni sangre hereda carne, esta carne tiene que morir. Queremos validar las cosas por lo que nosotros pensamos. Queremos validar las cosas y hacemos juicio por lo que vemos y argumentos sacamos por lo que oímos. Y el temor de Dios se aleja de nosotros cuando Él tiene el espíritu del temor de Dios en nosotros para que andemos nosotros en santidad. Para que se cumpla el propósito para el cual nos creó en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es santo, nos creó en santidad. Pero ¿qué pensamos? Aleluya. El que forma los montes y crea al hombre y anuncia al hombre su pensamiento. Qué glorioso es saber, hermano, que siendo Dios, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los cielos sobre la tierra, mucho más altos que nuestros pensamientos. Dios se humilla. Dios es manso. Dios es humilde. Por eso es tierno. Por eso dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él condesciende con nosotros. La Biblia dice que sus delicias son con los hijos de los hombres. El que hizo las Pléyades, el que hizo el Orión, el que hizo el cielo, el que hizo la tierra, baja a nosotros y pone sus pensamientos en nosotros. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios capítulo 2, en el último versículo del capítulo 2. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Está diciendo, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Nosotros tenemos acceso porque tenemos la mente de Cristo. Si yo le doy a Cristo el control de mi vida, por eso muchos decimos que Jesucristo es el Señor, hermano. Pero Jesucristo no gobierna nuestras vidas. Seguimos gobernando nosotros y gobernamos para nuestra condenación. Por eso la Escritura dice, ahí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que cual quiere decir que los que andan conforme a la carne sí vamos a recibir condenación si seguimos en la carne. Entonces puedo hablar y profetizar y hacer milagros y señales, pero entonces tendría que escuchar aquella voz que diga no te conozco. Porque lo hiciste en la carne. Me usaste, te serviste de mí y encontraste un estilo de vida para enriquecerte. ¿Hay alguien en casa? No vivamos de apariencias. Cómo me usa el Señor a mí me habla. Todos los días me habla.
Y el apóstol Pablo, miren hermanos, tiene que gloriarse en el siguiente capítulo. Tiene que gloriarse, hermanos. Pero se gloría en el Señor. No se gloría en lo que Él piensa, en lo que Él hace, en todo lo que le ha pasado. Y empieza a decir los sufrimientos de Él como apóstol. No empieza a decir las glorias que venían tras ellos. Porque Él entiende que la gloria que el Señor establece es cuando venga la resurrección. Qué difícil es para un apostólico carnal pensar que los demás se van a salvar. ¿Cómo voy a pensar mal yo de los trinitarios? Escucha, por amor de Dios. Si yo recibí el Espíritu Santo en un movimiento trinitario, en una casa, escuchando la palabra de Dios, y no hablé en lenguas, sino que el Espíritu Santo entró sobre mí, sobre mi cabeza, y lo que estaba en mi cuerpo salió por los pies, y fui mudado en otro hombre. Jamás volví a una cantina, jamás volví a un cabaret, jamás volví a pisar aquellos lugares de perdición. Hoy tenemos mucha gente que está bautizada en el nombre de Jesucristo y sigue visitando las cantinas y sigue siendo adúltera y habla en lenguas. ¿Cómo voy a creer yo que son del diablo los trinitarios? Si muestran un amor hacia el prójimo mayor que cualquier religioso del nombre. Si el Señor les llama mis siervos, por eso dice el versículo 8, hermano, vamos a pasar al versículo 8. Mira, hermano, es tan importante entender que todos, antes de pasar al versículo 8, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. O sea, todo lo creado está creado en Cristo. Aunque cada país diga Made in México, Made in Taiwán, Made in Taiwán de los Lagos, Made in USA, Made in China, todos estamos en Cristo, todo el mundo, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Entonces, ¿por qué creen que un borracho tiene esperanza? Porque aunque sea borracho, está en Cristo. Dios no lo hizo fuera de Él. Por eso es que nosotros tenemos que morirnos para que ellos entren a la vida. En lugar de enojarnos con ellos, en lugar de pelear con ellos,
En lugar de satanizarlos y en lugar de decir que se van a ir al infierno, tenemos que tener amor por ellos y morirnos en ayuno y en oración para que a ellos les sea revelado lo que a nosotros nos ha sido revelado. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Quitar todos los estorbos que estaban lastimando a los corintios a través de su ejemplo, a través de su entrega, a través de su pasión. Y el versículo 8 dice, hermano, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, él se gloriaba de su autoridad, no en que lo mandaron a pastorear a tal parte. Él era el apóstol y no se enseñoreaba de ninguna congregación. Y no decía aquí yo mando. Él les enseñaba a depender del Espíritu Santo. Y cuando dependían del Espíritu Santo, él entonces los dejaba. Dejaba un encargado ahí y se iba y levantaba otra congregación. Igualito que hoy. Cualquier semejanza con la coincidencia es pura realidad. Y el apóstol dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Diciendo el apóstol Pablo que la autoridad que ellos tenían era para ser colaboradores de Dios, para que Dios edificara su iglesia, no ellos. Porque la autoridad que ellos tenían no era autoridad física de capataz o de jefe o de gobernador. Tenía una autoridad espiritual. Su investidura que él tenía era espiritual, no era de apariencia. No era porque él mandaba y él decía lo que tenía que hacer y todos los que no estuvieran de acuerdo, vámonos fuera de aquí. Esa autoridad es para edificación. ¿Para qué? Para que Dios pueda tomar esa autoridad y edificar su iglesia. No es que Pablo edificara. El que le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca le dijo, edificaré mi iglesia. No vas a edificar tú, Pedro. No vas a edificar tú, Juan. Tú no, Jacobo. Yo voy a edificar. A través de la revelación que yo les voy a dar a ustedes, porque la revelación es mi espíritu, no es su conocimiento. No es su preparación en el CCM, en la escuela teológica, porque eso es basura delante de Dios. Aunque muchos se cuelguen la basura y la presuman en su cuello, no se cuelgan una cruz como los paganos, pero se cuelgan la etiqueta soy teólogo. Se cuelgan la basura y la presumen como si hubiera una loca competencia entre ellos diciendo, es que mi carnet de identidad, mi teología tiene más conocimiento que la tuya. Por eso el apóstol dice, aunque me gloríe algo más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dice, para que no parezca
como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, fíjense bien, cómo el apóstol Pablo era cuestionado. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Por qué? Porque miraban a una persona chaparrita y delgadita, débil. No era fuerte, no estaba gordo, no presumía, no alzaba la voz diciendo gloria, 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 y tenemos que hacer, y tenemos que decir, y tenemos. No estaba arengando, no era un motivador, era un portador de su gloria. Hoy tenemos iglesias llenas de motivadores. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen un grito de júbilo? ¿Cuántos dicen, quiero que todos hablen lenguas? Y lo caramba, tomo tu carajarra, cucaramácara, títire, fue yo no fui, fue tete. Para impresionar, para que sepan qué clase de espíritu tengo yo. Y qué curioso, la mayoría repiten las mismas lenguas. El apóstol no impresionaba, hermano. Y el apóstol decía, para que no parezca como que os quiero amedrentar, para que no crean que yo los quiero intimidar o que los quiero impresionar con tanta unción que Dios me ha dado. Paz de Cristo. Y si usted lee al apóstol, qué duro es el apóstol Pablo, ¿verdad? En aquel caso de inmoralidad usado en el capítulo 5, el libro de los Hechos, entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás para la perdición de la carne. Mas el espíritu vuelva a Dios. No está siendo duro, hermano. ¿Por qué? Porque ese hombre llenó su corazón, dejó que Satanás llenara su corazón. ¿Qué hace Pedro? Cuando viene Ananías y Zafira, Pedro solamente le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo y al instante cayó muerto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquel que tenía a la esposa, aquel joven que tenía por mujer a la esposa de su papá. O al revés, no recuerdo. El Pablo dijo lo mismo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Hay alguien en casa? No se trata de amedrentar, no se trata para que, no, es que el hermano es bien duro, el hermano. No, 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 no. Nosotros sí los vamos a tratar bien. Paz de Cristo, hermano. En el capítulo 6 de San Juan, después de que Jesús alimentó a aquella multitud de 5,000 sin contar las mujeres y los niños, Jesús los confrontó con su realidad. Querían que Jesús nomás les estuviera dando de comer. Y Jesús les dijo, trabajen. ¿Quieren un rey para que les dé de comer nada más? Trabajen, les dijo. Y Jesús los confrontó y les dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Y la gente se espantó. Y empezó a irse y empezó a alejarse. Y Pedro le dijo, mira, Señor, la gente se está yendo. Estás hablando muy duro. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Te quieres ir también tú, Pedro? Adelante. Ah, no, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo no pretendía atemorizarlos.
Ni Cristo quería atemorizarlos. Quería que se dieran cuenta de lo que cuesta seguir a Cristo. Y por eso dicen los predicadores, o decimos los predicadores, vemos el carácter de los predicadores, vemos a un Pablo severo, duro, vemos a un Juan tierno, pero Juan, antes de ser el tierno, Jesús le llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Paz de Cristo. O sea, tronaba el muchacho. Pero después de que el apóstol Pablo ya es mayor, sus consejos no son como al principio. Así como Jesús tronó aquel día cuando entró al templo y usó un azote y volcó las mesas y sacó a todos los animales. No levantó el azote contra los hombres, sino para mover a los animales y sacarlos del templo. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces dice el apóstol Pablo, eso tenga en cuenta tal persona, que así como lo somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Para qué? Para que aprendan a temer, hermanos. No para intimidar. Por eso el apóstol dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos mismos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Y por qué dice el apóstol se comparan consigo mismo? Porque no hay nadie como ellos. Ellos son los únicos que Dios ha puesto. Ignorando voluntariamente que en parte conocemos y en parte profetizamos. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos. No son juiciosos. ¿Por qué, hermano? Porque no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino que es a quien Dios alaba. Y vuelvo a lo mismo. Cuando Dios dice algo para comprobar que es de Dios, Dios lo va a decir a otro hermano, a otra hermana, a otro hermano. Testimonio de 2, de 3 es verdadero. Por eso dice el apóstol, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. A la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Cuál es la regla que Dios le dio a los apóstoles por medida? Aquí les pregunto, ¿cuál es la regla que Dios le dio a los apóstoles? Aleluya, para que no se gloríen más allá de las apariencias. ¿Hay alguien en casa? Y yo le pregunto, ¿sabe usted cuál es la regla que Dios ha dado por medida a los apóstoles? Para que no se desubiquen. Es muy sencillo, hermano. Mire, cuando Jesús estaba celebrando la última cena,
la última Pascua. Se levantó de la cena, se quitó su capa, se ciñó una toalla y tomó una bandejita. Voy a hablar en mis conceptos. Un lebrillo. Y empezó a lavarle los pies a los apóstoles. Y cuando termina de lavarle los pies, todos están asombrados. Y Jesús les dice: ¿ustedes saben lo que os he hecho? Ustedes me dicen Señor y Maestro, mas sin embargo, y dicen bien porque lo soy, mas sin embargo yo, vuestro Señor y Maestro, he hecho esto. Así también tienen que ser ustedes con los demás. Tienen que considerar a los demás como superiores a ustedes mismos, aunque sean los señores y los maestros. Y les dice: de cierto os digo, no es el enviado mayor que el que le envió. Aquí no, hermana. Aquí no se me está pausando. Les dijo: de cierto os digo. Esa es la regla. No es el enviado mayor que el que le envió. Ni el discípulo es más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro, para poder llegar a la gente, hermano. Qué absurdo es opinar todo lo contrario. Por eso dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para poder llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ya. ¿Qué quiere decir, hermano? No nos adelantamos a Cristo. No somos más que Cristo. No somos los únicos que Dios ha puesto. Y el apóstol les dice: no nos hemos extralimitado. No, o sea, hemos vaciado todo lo que somos. Hemos entregado nuestras vidas. Hemos estado en peligro de muerte. Por eso Él que va a empezar a gloriarse, con tal de llegar a ustedes. Hemos sufrido, hemos sido perseguidos, hemos sido azotados. Él lo está diciendo. Y dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que Dios le dé entendimiento. Nos gusta a nosotros evangelizar a los trinos, ¿verdad? Ojalá y nos gustara, hermano. Nos gusta evangelizar a los testigos de Jehová, ¿verdad, hermano? Tienen más conocimiento los testigos de Jehová que muchos de nosotros.
No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Que no somos mejores que ustedes, que somos sus servidores. No que nos servimos de ustedes. No es el siervo más que su señor, ni el enviado es más que el que le envió, ni el discípulo es más que su maestro. Y Jesús dijo, si sabéis estas cosas y las hacen, serán felices, serán bienaventurados. Muchos lo sabemos, pero nos agrada más que nos mantengan a mantenerlos nosotros a ellos, porque son los padres los que proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Por eso el apóstol decía, con mucho gusto yo gastaré lo mío. ¿Hay alguien en casa? No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, o sea, no nos metemos en la evangelización. Cuando alguien está evangelizando una área, no nos metemos ahí. Pero hay quienes roban, no solamente las almas, y ofrecen ministerios, y ofrecen servicios para que las almas se vayan con ellos. Acá sí te vamos a tomar en cuenta. Si tu pastor no te ayuda, yo sí te voy a ayudar. Yo sí te voy a dar ministerio, como si el hombre diera y tuviera capacidad. Por eso dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Por qué? Porque el que se humilla será engrandecido. Pero que el que se engrandece será humillado. Ese es un principio. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que yo estaba preparado. Hermanos, vive el Señor, que nosotros no hemos bautizado a la mayoría de ustedes. Vive el Señor, que nosotros no podemos ordenarles muchas cosas. Podemos aconsejarle, podemos enseñar el Evangelio. ¿Hay alguien en casa? El remanente ya estaba preparado. Solamente empezamos a predicar y el Señor empezó a juntar el remanente. Mas el que se gloría, fíjese bien, hermano, gloríese en el Señor. Y vamos a terminar aquí con este versículo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si yo les digo que soy el único que Dios ha puesto para que me escuchen a mí, entonces, ¿qué voy a hacer con todos los que hay en la iglesia? Todos están mal, el único que está bien soy yo. ¿Hay alguien en casa? No es aprobada. Esa persona no es aprobada por Dios.
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y el apóstol Pablo, con esto termino, hermano. Ojalá me toleráis es un poco de locura, dice. Sí, dice, tolérenme. No lo voy a decir con el afán de que ustedes pongan sus ojos en mí. Tolérenme. Para que aquellos que creen que son los únicos, para que aquellos que dicen que son los que Dios ha puesto, sepan cuáles son las características de un hombre que Dios ha puesto. No es el afán de competencia, es el afán de que los que escuchan abran los ojos. Ni estamos aquí como la caña cascada para decir que nosotros estamos bien y la iglesia está mal. No, la caña cascada forma parte de la iglesia. De la iglesia el Señor está sacando un remanente. El Señor. A ninguno de ustedes hemos invitado a que nos sigan. Ni ando publicando, síganos en Facebook. Ni ando buscando seguidores. Ni andamos buscando reconocimiento. Así que, hermanos, les bendecimos, hermanos. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde, hermano. Nos vemos, si Dios nos concede, el lunes, en el nombre de Jesús. Adelante sin temor, hermanos, buscando el rostro del Señor cada día. Bendigo a todos los que estuvieron en la vigilia de oración anoche. Y ya la próxima semana programaremos otro día para estar en otra vigilia. La haremos a 2 vigilias y luego a 3 vigilias y luego terminaremos con una velada. Y en la velada nos conectaremos, aleluya, para compartir experiencias en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.